Bendiciones, te saluda Pastora Michelle Treviño. Quiero seguir con la serie del poder de la intercesión y hoy voy a estar hablando del poder del decreto. Es bien importante que como intercesores entendamos que tenemos poder en nuestra boca para orar con fe, enviar la palabra y saber que Dios está escuchando. Primeramente quiero darte las gracias por suscribirte, quiero darte las gracias por seguirme en mi canal de YouTube. También quiero que sepas que tengo mi TikTok, Pastora Michelle Treviño, y también estoy en Facebook y en Instagram. Me puedes seguir en todas las plataformas donde siempre estoy trayendo palabra que va a bendecir tu vida. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del poder del decreto? Quiero aclarar algo antes de empezar, porque fíjese que muchas veces cuando yo estoy transmitiendo en vivo y estamos orando, muchas personas me escriben y me dicen, pero ¿de dónde usted decreta? ¿Y quién le dijo a usted que tiene poder para decretar? Y cómo me fascinan estos comentarios, porque me doy cuenta que estas personas no han descubierto el poder y la autoridad que ellos poseen a través de Cristo Jesús. Amén. Voy a leer en Mateo 21:18 y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Se está refiriendo a Jesús. Y no halló nada en ella, sino hojas. Dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Escuche. Y luego la higuera se secó. Jesucristo vio la higuera y le pidió un fruto, pero la higuera no produjo fruto. Y Jesús le emite un decreto y le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Le habló y dice, y la higuera se secó. Viendo los discípulos esto, dijeron, ¿cómo es que se secó la higuera enseguida? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, y no solo harías esto de la higuera, sino que si le dijeres a este monte, quítate y échate pa'l mar, será hecho. Porque todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Jesucristo, como buen maestro que Él era, le dice a sus discípulos, ¿sabes cómo se secó la higuera? Por el poder del decreto, porque le hablé con fe, porque le hablé como quien tiene autoridad. Amén. Cuando tú hablas, tú tienes que saber que cuando tú dices se cancela todo diagnóstico, se seca toda enfermedad, tú tienes que creerlo en tu corazón. Y así será hecho. Jesucristo les dice, porque ellos estaban maravillados de cómo la higuera se secó inmediatamente que Jesús habló. Y les digo, ¿cómo pasó esto? Si Él solamente les habló. Hay gente que me dice a mí, ¿y cómo cree usted que yo voy a ser sano si usted simplemente, ¿quién es usted para decir que mi cáncer se seca? No soy yo la que hablo, yo hablo con el respaldo del poder de Jesucristo que habita en mí, el poder del Espíritu Santo que me respalda. Amén. Y ese mismo poder está en ti. Escuche cómo le dice Jesús. Aquí hay una enseñanza poderosa. Dice, y les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Y les dijo, si tuvieres fe y no dudareis. Cuando usted habla solamente por hablar y no habla con fe, de nada sirve orar. Si usted está orando por su marido, usted está intercediendo por el Señor, yo te pido por mi marido, te levantas de ahí y dices, yo sé que mi marido nunca va a cambiar. Toda tu hora, tus 2 horas que pasaste orando, fueron en vano. Tienes que orar con fe, creyendo en tu corazón que lo que tu boca decreta en los aires será un hecho. Jesús les dice, y no dudareis. No solo harías lo que acabo de hacer con la higuera, sino si tú le dices a ese monte, ¿qué es el monte? ¿Acaso Jesús quiere que andes moviendo montañas? No. Él se refiere a tus problemas del tamaño de un monte. El diagnóstico que no tiene cura. El problema en el hogar que dices tú, esto no tiene solución. El problema económico que se acaba de levantar.
son gigantes que se levantan, montes. Él dice, así como yo hice con la higuera, si tú no dudas y tú hablas con fe, tú le dices a ese problema, vete, quítate, arráncate, te desenraigo y échate al mar, te va a hacer caso, porque tu boca tiene poder. ¿Sabías tú eso? Dice la palabra aquí, todo lo que pidieres en oración, creyendo, la llave está en creerlo, lo recibiráis. Amén. Emitir decretos tiene que ser por fe. Le cuento un corto testimonio mío. Hace un tiempo atrás me acuerdo que yo me podía orar por ustedes que están en las redes. Y parecía una locura. Yo agarraba el mapa y yo decía, yo hablo a los 7 continentes. Yo envío la palabra y yo declaro que todo el que está escuchando va a ser empoderado. Los que me estaban escuchando en ese momento quizás decían, la pastora está loca. Si no tiene a nadie conectado, nadie la escucha, nadie la sigue. Pero yo hablaba con fe. Al punto, amados hermanos, que fui y me compré un mapa y yo hablaba al mapa. Viendo al mapa, viendo los 7 continentes, hablando con fe. Y de repente, diga conmigo, y de repente algo sucedió. De repente empezó la gente a unirse, a conectarse, a escuchar las enseñanzas. Tuve un rompimiento porque hablé con fe, no dudando en el corazón. Dios ha puesto una espada en tu boca para hablar las cosas que no son como si fuesen. Escúcheme, ¿qué es la fe? Hablar las cosas que no son como si fuesen. O sea, lo que todavía no es un hecho, tu matrimonio todavía no se restaura, tu situación económica todavía está por el piso, se han levantado las montañas en contra de ti, los gigantes, tu salud sigue empeorando, usted sigue orando, siguen los ataques, usted sigue intercediendo, porque de repente usted va a tener un rompimiento. Amén. Cuando usted habla con fe y anula todo decreto, usted está operando como hijo, como hija del Dios Altísimo. Amén. Dice la palabra en Colosenses 2:14, anulando el decreto que había contra nosotros. Escuche, Jesucristo dijo, las cosas que yo hago, ustedes harán mayor cosas que yo. ¿Por qué Él nos decía eso? Porque Él es nuestro Padre, porque Él quiere lo mejor para nosotros. La palabra del Señor también dice, yo os doy poder para hollar serpientes y escorpiones. Amén. Y para destruir toda cosa maligna que se levante en contra de nosotros. Dios nos ha empoderado a través de su Hijo amado Jesucristo para destruir, dice aquí el libro de Colosenses. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Yo les doy poder para anular decretos. Alguien te maldijo, anúlalo. Cuando alguien ha maldecido mi vida, yo digo, Padre eterno, nadie tiene el poder para maldecirme. Yo cancelo toda palabra de maldición. Un día fui al médico y me dio un diagnóstico y me dijo, esto es incurable. Jamás podrás encontrar la cura para este problema. Y yo me puse triste en el momento. Pero después la voz del Espíritu Santo me dijo, ¿acaso yo no he estado contigo? ¿Acaso yo no soy el que sanó, el que te liberó de toda herida que tenías en el corazón? ¿Acaso yo no soy el que sanó a tu hijo? ¿Acaso yo no soy el que restauró tu matrimonio? ¿Quién te dijo a ti que la palabra de ese médico sobrepasa la palabra de tu padre? Mire, amados hermanos, me sequé las lágrimas ahí mismo en el consultorio. Y empecé a orar, le dije, diablo mentiroso, yo cancelo todo diagnóstico que un hombre me haya dado. Los médicos, escúcheme, esto es una revelación, son personas de autoridad, son licenciados para operar en la medicina. Sin embargo, la autoridad de Dios va encima de los médicos. Si el médico te dio un diagnóstico, lo escribió, es tipo decreto. Tú en este momento como intercesor y con la revelación que Dios te está dando, anula todo decreto, anula toda maldición, anula toda palabra que ha sido enviada en contra de ti. Y hazlo con fe, creyendo que lo que usted decreta con su boca, así será hecho.
porque Dios te ha dado ese poder para enviar decretos a los aires. Elimina la duda de tu corazón. Habla como un hijo de Dios. Párate en la roca. Tienes que tener identidad para hablar con autoridad. Y de eso te voy a estar hablando en el próximo video. La identidad de los hijos. Amén. Porque cuando tú sabes quién tú eres en Cristo, tú vas a enviar el decreto con autoridad, confiados, porque no vas solo. Llevas el respaldo de tu Padre Celestial. En esta hora, yo tomo este último minuto para orar por tu familia. Y yo me uno a tu petición. No te conozco, pero a través de este video envío una palabra, envío un decreto y declaro que todo diagnóstico que te dieron es cancelado y anulado. Todo síntoma que hayas tenido en tu cuerpo hoy retrocede, se desaparece, disminuye, no lo encontrarás más. Y Dios aumenta tu fe para decirle a ese monte que se ha levantado en contra de ti, quítate y échate para el mar. No acepto un no, porque mi Padre me dio la luz verde. Habla como un hijo, habla como hija del Dios viviente. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar escuchando estos mensajes. Te deseo lo mejor. Escríbeme para saber cómo Dios ha impactado tu vida a través de esta palabra.